Y lápiz. Y nos vamos por el tercer y último ejemplo o caso en donde nos podríamos topar haciendo factores integrantes. Y ahorita se van a dar cuenta porque es como un tercer caso. Tenemos de inicio estas ecuaciones y si nos ponemos a revisar nos vamos a dar cuenta de que no cumplen en lo absoluto con ser lineales, porque yo voy a multiplicarlas de una vez porque lo voy a requerir. Y por x más y cuadrada. Desde aquí ya sabemos que no es lineal en y. Y si multiplicara x por dx tampoco lo sería. Para x entonces de plano no es lineal. Aquí aunque nosotros estemos viendo una ecuación lineal, que tenga coeficientes lineales, la pura multiplicación de dy por y posiblemente ya nos dé ahí una bronca. Y por desgracia tampoco se ven así como que términos que coincidan, ¿no? O sea, que tengan coeficientes iguales. Sí tienen coeficientes lineales esta, pero esta no. Entonces, por lo tanto, tampoco podríamos, pues sacarlos por ese método. Entonces, si revisáramos que son exactas, al menos en este miembro sí se vería no exactas homogéneas, pues tendríamos, si sumáramos este y este, nos daría 2, como en este. Pero aquí ya estaría el problema, ¿no? En el siguiente, porque este tiene 1, 1, 0. Por lo tanto, ni es homogénea, ni es lineal, ni es separable. No podemos hacerla por ninguno de los métodos que hemos visto. Entonces vamos a revisar si se puede obtener un factor integrante. Hasta ahorita lo que nos falta es entonces denotar a m, denotar a n. Y n pues sabemos que va a ser x más 2y menos 1. Y lo que sigue es que hagamos estas diferencias. Entonces, de todas maneras, aquí ya vamos a revisar si es exacta. Derivada parcial de m con respecto a y, recordando que x son constantes, nos va a quedar x más 2y. Y derivada parcial de n con respecto a x, nos va a quedar x es igual a 1. Recuerden que este es una constante y este es una constante. Entonces, pues no, o sea, 0, 0. Nos queda 1. Podemos ver a primera vista que ni de broma son exactas, ¿no? Lo que faltaría sería hacer la resta para tener esta parte de ambas evaluaciones. Entonces, dm menos d con respecto a dy menos derivada parcial de n con respecto a x es igual a x más 2y. Y aquí no necesito hacer nada porque lo único que te voy a restarle es el menos 1, ¿no? Entonces, menos 1. Y aquí ya tengo mi resta. Lo que me faltaría sería dividir entre m y entre n para ver con cuál de las dos, si con f o con y, cumple. Entonces lo vamos a hacer. Entonces voy a poner acá abajo función de x va a ser igual a esto entre m. Entonces denme chance, copio, no está, no, entre n. Copio y recordemos que lo que hay que hacer es poner acá abajo lo que vale n. N es todo esto. Y entonces me voy a quedar con x más 2y menos 1 sobre x más 2y menos 1. Esto nos da 1. Y aquí es donde nos ponemos a dudar porque no nos dejó ninguna variable, ¿no? Vamos a revisar g. A ver si g de y nos da algo. De aquí ya partiremos a tomar nuestra decisión, ¿sale? Entonces, yo lo que hago aquí es poner mi división y lo voy a dividir entre m, ¿no? Entonces voy a tomar m, lo copio y m voy a poner aquí y ahí está. Si se dan cuenta, de aquí no es posible obtener solo una ecuación que tenga x o y porque no se pueden factorizar, entonces no va a ser una eje. Y aquí sí nos dio un valor, entonces este sí va a ser. Vamos a tener que ocupar 1 como
la función que se va a integrar. Por lo tanto, vamos a ocupar esta de aquí para sacar el factor integrante. Vamos por el factor integrante y va a ser mu, o factor integrante, es igual a la exponencial de lo que vale f de x por dx, ¿no? Recuerden que la única que cambia de signo es con la de y. Entonces, e integral de pues 1 por dx de x. Y por lo tanto yo voy a quedarme con e a la x. Esto va a ser el factor integrante que le voy a multiplicar a todo esto. Entonces déjenme hacer solo copiar unos cuantos elementos aquí. Y continuamos resolviendo el problema. Después de la copia, sabemos que nos tiene que quedar exacta, ¿no? Entonces recordemos que el primero que estaba ahí era m. Y por lo tanto, déjenme vuelvo a cambiar de color. Esto lo movemos para acá, para que nos cuadre. Y yo sé que esto se tiene que multiplicar por dx porque era m, ¿no? Más esto se tiene que multiplicar por dy igual a 0. Vamos a rectificarlo a ver si no nos... Todos tienen signos positivos en medio. Si este es más... Sí. Entonces, ¿sí es 1 al final? Sí. Entonces, ahora lo que falta es que multipliquemos todo esto por lo que nos dio el factor integrante, que es e a la x. Entonces, e a la x. Ahora sí, pues aunque yo quisiera copiar y nada más pegar, voy a tener que ocupar más espacio. Entonces voy a ponerle e a la x, xy, y de una vez le multiplico el de x. Luego e a la x, y cuadrada de x. Y aquí me van a salir más términos, ¿no? E a la x por x de y más e a la x 2y. Pongo los primeros entonces. Igual nos va a servir de algo, ¿no? Tenerlo ahí. Entonces voy a tener 2e a la x y de y. Y menos e a la x de y, y todo esto es igual a 0. Ok, de aquí hay que hacer ya esa exacta y podríamos ponernos a revisar, ¿no? Todo exactos, pero yo creo que el método de inspección es el mejorcito y el más rápido, ¿no? La cuestión aquí es que hay elementos que vamos a tener que hacer integraciones más grandes. Vamos a revisar el primero. El primero sugiere que voy a integrar cosas con x. Entonces dejen reacomodo el primero. Lo voy a hacer con otro color. A ver. Naranja. Ok. Este primer elemento. Si yo lo reacomodo, sé que lo que voy a integrar es todo lo que tenga x. Entonces voy a sacar y. Voy a dejar así y voy a poner, a ver, x, x y dx. Si se dan cuenta, al tener tres elementos aquí con x, porque hay nada más integrar esto y considerar a y como una constante, lo que yo tengo aquí es una integral que no va a salir con una fórmula directa. Esta muy seguramente se tiene que hacer por partes. Entonces, lo que conviene es revisar qué voy a ocupar como u y qué como b, como db. Entonces, la lógica nos dice que el exponencial, usando el ilate, ilate nos dice inversas, logarítmicas, aritméticas, trigonométricas y exponenciales. Exponencial siempre es la última para escogerla como u, por lo tanto, la x va a ser u. Entonces, vuelvo a reescribir esto. Me voy a quedar con y integral de x e a la x de x. Vamos a integrar solo esta para ver, como pueden ver, nos van a salir varios elementos. Cuando se hace por partes nos salen de 2 a 3 elementos, entonces posiblemente esos elementos vayan a estar aquí pegados.
y van a tener dy porque solo tenemos una y. Entonces, ahorita que encontremos, que ya integremos esta, va a estar muy obvio ver cuál de todos estos es parte de este por la inspección. Entonces, si le seguimos por este camino, significa entonces que este es u y esto es db. Siguiendo las reglas de integración, sabemos que u es x y que su derivada con respecto a x va a ser 1 y cuando yo pase el diferencial me va a quedar dx. Y luego tengo db que va a ser e a la x de x. Y b es la integral de esto. Aquí la derivada de esto es 1 y luego se pasa en el diferencial. Me queda de x, entonces esto queda e a la x. Lo que restaría es reescribir esta. Entonces reescribimos y nos va a quedar la solución de la siguiente forma. Y, recuerden que esto es esto, nos va a quedar y que va a multiplicar a u por b. Entonces me va a quedar x e a la x menos la integral de du por x. Entonces x de x. Y tenemos que volver a integrar, pero esto ya quedó. Este arroz ya se coció. Entonces me va a quedar y igual a x por e a la x. Esto ya es de fórmula directa, entonces nos va a quedar e a la menos x. Esto es igual a que posiblemente en el lado donde haya dy en los miembros de n, que ya los pasamos por acá, los miembros de n son todos estos, los voy a encerrar porque tienen dy, por los que multipliqué acá. O sea, aquí nos tienen que salir dos elementos que tengan dy que se parezcan a estos. Entonces los voy a multiplicar, entonces me va a quedar e a la x, x, y menos e a la x, y. Nos tienen que de aquí de dy, de la parte n, nos tenemos que fijar en uno que tenga e a la x con dy y otro que tenga e a la x con dy pegadito. Entonces e a la x vemos este y se parece al primero. Y este es igualito al tercero. Por lo tanto, este y este son miembros de esta ecuación exacta por la expresión con este. Entonces los voy a tomar y tengo que reescribir toda esta ecuación. Entonces déjenme, lo que voy a hacer es pasar todo este procedimiento de la integral por partes aquí a la izquierda, ¿sale? Bueno, denme un momentito. Entonces me voy a llevar todo este procedimiento. Es un chorro. Todo esto lo voy a mover. Y me lo voy a llevar acá porque ya no nos funciona, ya no nos sirve. Entonces, yo identifiqué con solo integrar que este y este son los mismos. Entonces, por lo tanto, yo reescribo y junto y digo la integral de x y de x más y la integral de x de y la integral de y es menos, déjenlo borro. Y de hecho lo podemos escribir todo más bonito. Déjenme lo pongo como debería de verse más bello. Recordemos que estos eran y's, entonces lo que tendría que hacer yo es poner e a la x menos e a la x por dy. Y la integral de esto es lo mismo que la integral de estos, ¿no? Por separado, porque ya lo verificamos. Entonces todos estos son este y este. Y al final de cuentas, nos quedamos entonces con que esto ya integrado era y e a la x menos e a la x. Y ahí tengo mi primer miembro, ¿no? Lo que faltaría sería ver
si los otros elementos de la ecuación exacta cumplen para que sean amiguitos o miembros juntos, ¿no? Entonces voy a agarrar el morado otra vez y aquí esto sugiere que me va a quedar y cuadrada e a la x, porque la derivada o la integral de e a la x con dx va a ser e a la x, entonces me va a quedar y cuadrada e a la x. Si yo aquí de este lado integro lo que se puede integrar, que es lo que nos queda, que es que esta de acá, la segunda, nos va a quedar e a la x, ya integrado, nos queda y cuadrada sobre 2, se va este, entonces si son iguales, este y este si son miembros del mismo elemento que se derivó, y por lo tanto los voy a juntar, e a la x, y cuadrada de x, más 2e a la x, y de y, igual a 0. Entonces ya integrado todo esto, sabemos que esto nos va a quedar, este de acá nos va a entregar un y cuadrada y a la x. Y que del lado de donde está el 0 va a ser una c. Y podemos ver, esto ya es una solución general. Tal vez lo que falta aquí sea ver que podemos factorizar y ir eliminando para que nos quede más bonita, ¿no? Porque en el libro sí está más simplificada. Entonces ya voy a ocupar otro color. Y lo que voy a hacer es multiplicar todas las y's. ¿Sale? No, o lo que puedo hacer, más bien, es... lo que se puede hacer aquí es quitar ya este, porque si yo multiplico este, por este, me va a quedar e a la x, el x, todos tienen e a la x, entonces la forma de quitarnos todos esos e a la x es dividiéndolos. Entonces me van a dar, este me va a dar 1 por x, este me va a dar menos 1, y voy a terminar dividiendo la c. Entonces si yo ya reescribo esto, me voy a quedar con xy, que es este por este, ya no va a tener e a la x. Luego, este por este, que es menos 1, ya no va a tener e a la x, entonces va a ser menos y. Y luego aquí va a ser más y cuadrada, y nos va a quedar c sobre e a la x. Reescribiendo este lado, para que no nos quede con el exponencial abajo, la podemos ya dejar así, o simplemente voy a copiar para que esto sea más rápido. Voy a ponerla acá. Lo que podemos hacer es solo hacer un pequeño cambio. Y el pequeño cambio sería solo subir el e a la x, ¿no? Entonces me va a quedar c e a la menos x. Y cualquiera de estas dos ya es igualita a lo que está en el libro y hemos acabado. Y como ven, el tercer ejemplo o el caso 3 puede ser que en algún momento, cuando hacemos la inspección, no nos dio ninguna ecuación, nos dio una constante. Mientras sea algo viable como una función con solo x o una función con solo y, se aplica la fórmula. Dependiendo si nos quedó una constante, se usa esa constante. No es ningún problema porque significa que la función, en este caso, pues voy a subir para que lo vean. En este caso f de x lo que significa es que la x está a la 0 y por eso es 1. Y sigue cumpliendo como una función de x. En el caso de g de y, pues no era un chile con queso, era imposible determinarle, ¿no? Aquí cómo sacarle o cómo tener solo una función con x o con y. Entonces ahí está, aquí falló rotundamente. Por eso nos quedamos con la f de x igual a 1. Y ese sería el tercer posible caso ocupando un factor integrante. Y con eso concluimos este tema.